Mira, tenemos un formato, digámosle, siempre comenzamos las entrevistas de la misma manera. Le pedimos al entrevistado que se presente el mismo, pero de la forma en que le gustaría ser presentado. Si yo hiciese bien esto, ¿cómo te presentaría? Mirá, qué pregunta. Si tuviese que presentarme a mí, Nazareno, sería que mi nombre es Nazareno, soy cantante del 911, soy el que tira patadas voladoras en el 911, soy el escritor de las letras del 911, pero también considero que soy activista, ¿no? Como que parte de lo que hago en mis redes es pelear por los derechos humanos, por los derechos de los animales no humanos también, y trabajo en espacios comunitarios de psicoeducación para hombres. Entonces, creo que soy un perfil bastante diverso como músico. Y si tuvieses que presentar al 911, creo que el 911 como extensión, como banda, es un hermoso camaleón de géneros. Ujú. eh, es una banda con compromiso social y le gustaría ser presentada como eso, ¿no? Como un hermoso camaleón multigénero. Buenísimo. Bien, Nazareno, como ya lo dijiste muy claramente, pero por ahí estaría bueno extenderse un poco en el tema. Es una banda, y vos mismo, con un gran compromiso social. Es como una parte muy importante de la banda. ¿Qué podés contarnos sobre eso? Dale, yo creo que desde el minuto uno, cuando se creó la banda, fue creada con la finalidad, por el nombre mismo, ¿no? Como idea de línea de emergencia, como idea de que la música, el arte es la primera línea, ¿no? Para rescatar a la cultura, para rescatar a la gente, para abrir conversaciones, establecer puentes con la gente, con los oyentes, con las oyentes. Y nosotros tuvimos la particularidad que la banda fue creada prácticamente unos meses antes de la pandemia, entonces ya teniendo un primer single y sin siquiera haberlo lanzado o recién en vísperas de su lanzamiento, ya había hecho una primera movida que, bueno, conocí a una madre y a una hija de la comunidad COM que venían a Buenos Aires, la conocí a través de mi vieja, que venían a hacerse venían por salud pública acá en Capital Federal y a partir de la conversación que tuve con ellas, se dio que hicimos una colecta vendiendo merchandising y que las ganancias se hicieron para instalar pozos de agua en la comunidad COM en Chaco. Más adelante se hicieron movidas para un santuario animal, para ollas populares, para olla vegana y para amigues por las calles, que son dos espacios que entregan kits de higiene personal, útiles escolares y sobre todo viandas de comida desde el corredor de zona oeste hasta la capital federal. Y después hace poco, bueno, incluso por más que no sea de forma activa con la banda, yo toqué con los chicos de Against hace una semana nada más, que hicieron una colecta por la gente de Bahía Blanca. Y traigo un dato no menor, que lo estamos diciendo recién ahora, o sea, como que por ahí mucha gente no lo sabe y es nuevo a partir del disco, que es que tenemos un tema que nosotros le decimos coordenadas, porque son unas coordenadas, Ujú. que dan a un río que es donde comienza la Patagonia, el sur de Argentina. Y esa canción tiene el compromiso específico eh, de que todas las reproducciones en streaming, en las distintas plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Music, Claro Music, todo lo que se te ocurra, todo lo que se recaude pueda ser donado a socorristas y organizaciones y organismos y movidas barriales que estén, digamos, combatiendo o trabajando el manejo del fuego en el sur. Eh, Creo que la banda siempre está pensada así, siempre desde el lugar que podemos, ¿no? Como artistas independientes, pero sobre todo queriendo trasladar una antorcha, ¿no? No es Claro. solo quedarnos nosotros con ese podio porque no nos interesa, sino, che, queremos contagiarte esto a vos. Y el público lo entiende muy bien, porque el público hace colectas de ropa, siempre que le pedimos una consigna muy específica se organizan entre ellos para no pisarse con las donaciones. Entonces creemos que ahí un poco ya se está cumpliendo el trabajo de entre el público y la banda, construir algo más grande que la banda, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que el trabajo de acción social es necesario siempre y en todos lados. Pero me parece que a lo mejor nosotros hoy estamos viviendo una situación un poco particular que hace que, por ejemplo, un problema como el de Salta no aparezca en televisión. Em, Tal vez en un momento así, el rol que están jugando ustedes en esto de la difusión, digámosle, por una manera alternativa,
a lo que es la comunicación oficial, a las noticias que uno ve en televisión, tiene una importancia extra hoy. ¿Te parece a vos? Yo creo que estamos apostando a liderar con el ejemplo. Ujú, O sea, que porque seamos artistas no es que estamos exentos de esto, ¿no? Creo que el arte y los artistas o las artistas que lo crean suelen ser, por una cuestión de sensibilidad artística, una foto o un reflejo del contexto que los atraviesa. Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta, pero creo que es para nosotros inevitable no ujú. estar como parados de ese lugar, ¿no? Diciendo, bueno, nos toca levantar esta bandera y heredamos un poco eso también de las bandas hardcore, de las bandas punk, de las bandas de metal con las que nos criamos también, ¿no? Claro. Por ahí, siguiendo con el mismo tema, algunas personas, entre las que me incluyo, vemos un cambio cultural, social, que, digámosle suavemente, es un poco preocupante. Una cuestión de individualismo, de sálvese quien pueda, Sí. que, que justamente hace que este tipo de acciones tengan una importancia extra, porque por ahí los lugares desde donde debería venir cierta asistencia, al parecer, ya no va a ocurrir. Sí, es muy complejo porque siento que esas formas que se están dando en el mundo, porque se están dando de forma casi en la globalización, el imperialismo, el capitalismo en sí, fueron llegando a generar una crisis como de valores o una coyuntura de valores muy fuerte, ¿no? Va, no sé si la palabra es valores, pero no me gusta la palabra valores. Yo creo que como de ética, porque por ahí puedes tener valores diferentes, pero después en la ética individual, que puedas pensar que no sos el ombligo del mundo, es importante. Y sobre todo los saberes comunitarios. O sea, cuando digo los saberes comunitarios, a mí también me inquieta lo que vos decís, a mí también me preocupa y me ocupa tiempo en la cabeza y trato de comunicar esta preocupación haciendo algo. O sea, ¿a qué voy? Yo podría quedarme en la queja eh, Ujú, y siento que en esta edad artística en la que estoy, no digo solo mi edad como adulto, digamos, sino como en estos 15 años que hago música, hoy siento que tengo una responsabilidad para con el contexto que me atraviesa, como trabajador independiente, como las personas que tengo alrededor, como los pibes que me tocan la puerta de mi casa porque no tienen ni un pedazo de pan para comer, que están tirando un carro, que quieren pasar al baño porque nadie les abre la puerta. Eh, y a mí, bueno, desde que escribimos Crudo, que es la primera letra que salió del 911 siempre, tenía que ver con ese, yo sentía en el 2019, en ese momento que cuando veía un pibe durmiendo en una esquina, a un pibe eh, siendo, bueno, como que estos valores se venían gestando, ¿no? Como un ujú. caldo de cultivo, estos valores que vos decís del individualismo, del sálvese quien pueda. Y creo que los recitales de metal, del punk, del rock, de la cosa del under, tienen que sostener como último bastión la idea de lo comunitario, del sentido de pertenencia, de un lugar seguro, ¿no? De vas a un recital y sos bienvenido. Em, y si hacemos y decimos eso en los recis, pero después nos cagamos en todo lo que está alrededor, no sé qué tan genuino es eso, ¿no? Claro. Y siento que a mí siempre me conmovió y me convocó el metal porque tenía eso. Yo puse un ejemplo, hace poco fuimos a la rueda de prensa del Furia Metal Fest, organizado por los chicos de vida, y medio que yo lo que decía es, uno más grande, bueno, mi violero Gonza, que es 10 años más grande que yo, me contaban de cómo en los recis desde la época de B8, de Hermética, hay esta cosa de que los milicos por ahí se metían a buscar gente a los recitales de metal la gente se metía entre el pogo o eran protegidos por el mismo metal. Y siento que ahora es necesario que vuelva eso, que la gente cuide de la gente cuando el Estado no lo está haciendo, ¿no? Que es ahí donde tienen que salir las mejores virtudes del ser humano y no las peores. Sí, totalmente. Bueno, yendo a la banda, vos con Frank, el bajista, ya se conocen de antes. ¿Cómo es la relación con él y cómo viene esto? La relación artística me refiero. Bueno, a Frank yo lo conozco desde Denny, fue de mi banda anterior, él fue sesionista, y a Gonza lo conozco hace un poco más de años atrás,
tenía una banda que se llamaba De Senadores, muy increíble. Y me acuerdo que lo vi tocar yo tenía 20 años, Gonza debía tener 30 y algo. Y dije, ¿qué onda este violero? Si hay algo que destaco de cada uno de ellos es que cada uno de ellos tiene un carácter muy marcado artísticamente hablando. Franco es como el más parco, el más sombrío de nosotros. Gonza para mí es como el Angus Young de la banda, y no porque toque la viola, tiene esa actitud un poco de gañán, medio audaz. El chiste que siempre hacemos con Silvana y con Gonza, que como los tres somos tanos, por ahí también es porque nos tira la sangre tana, viste, medio calentones, viste, medio mecha corta. Eh, y, mi relación, digamos, surge de cruzármelos en los recis, de empezar a conocer un poco. Después yo por ahí hasta les hice el vestuario con Parte Planeta, con la banda que tenía Franco, va, con la que tiene Franco, pero que hoy toca con menos frecuencia. Conocí así al Tano Farelli, que mezcló nuestros discos, y se fue estableciendo una relación que al principio era netamente profesional, porque él era sesionista, pero después se volvió como un hermano mayor para mí, Franco, y Gonza también, porque al tener 10 años más que yo, cumplen un rol como bueno, de personas más experimentadas también en el camino de la música, y siento que entre los tres se da una sinergia muy especial, y con la partida de Nico Taranto, que fue nuestro batero, y la sumada de Silvana, que tocaban de senadores con Gonza, cambió también la dinámica, porque Gonza y Sil se conocen desde que tienen 20 y tienen 40. A ellos los conozco a todos hace por lo menos como mínimo 10 años, que ya me he quedado corto, y como máximo creo que unos 15. Entonces, nuestra relación data desde muchísimo antes que la música, y eso hace que lo convivencial tenga algo muy familiar. Ujú. Claro, sí, sí, se entiende. Dentro del metal, sobre todo el metal más tradicional, más clásico, podríamos decir, se ve como una falta, Sí. lo que podríamos decir, al menos en nuestra zona, por ahí en Capital no es así, una especie de falta de renovación del público, digamos. El público es cada vez más grande y no se ve tanto público nuevo. Por ahí en algunas bandas, creo que 911 está entre esas, se ve una llegada mayor a un público más joven. ¿A qué se debe esa diferencia con las bandas más tradicionales? Yo creo que hay muchas variantes. La primera y principal tiene que ver con que el público del metal más tradicional, del metal nacional más ricardesco, vamos a decir, eh, viene de esta cosa que representa como eh, los valores metaleros más tradicionales también, y eso ya no representa a las juventudes. Ujú. Por más que el metalero promedio hoy, post pandemia, escucha algo como el 911 y te dice, che, vieja, yo no escucho el palo, pero me re gusta lo que hacen, y lo banca, porque hoy creo que el metalero promedio odia tanto el urbano que por ahí escucha algo con distorsión y dice, Sí, esto lo banco. sí, sí, sí. Eh, y después hay otras cosas, que es como que la globalización, YouTube y todo eso que hizo que el público hoy tenga un montón más de estímulos de distintos géneros, exceda géneros que antes no excedía, y se permiten coquetear con muchos estilos diversos y adentro de nichos, micro nichos. Entonces los públicos están fragmentados en el mal sentido y tenés que hacer todo un laburazo para captarlos, ¿no? Para que no queden Ujú, solo en el nicho del under de distintas moviditas. Che, ujú. el hardcore indie, ¿no? Claro. Poner el hardcore Sí, indie, sí, el sí. hardcore más punk, más cabeza, el metal new metal, el post-hardcore, y así hay infinidad de géneros. Entonces yo creo que hoy por ahí las bandas más tradicionales no están haciendo esa búsqueda activa, sino que las bandas, bueno, que son más jóvenes, entienden que el lenguaje que deben manejar para establecer una comunicación con el millennial o el centennial, que está distraído con el celular, que escucha un montón de bandas de distintos estilos, eh, le llegue la música que hacemos. Ujú. Hacemos un montón de esfuerzo para estar a tono con la comunicación actual, porque lo bueno es que hay hoy mucha más oferta de música. Lo malo es que hay tanta información en las redes sociales que por ahí nunca le llegas al público que querés que te Claro, escuche y que posta le gustaría a la banda. claro. Eh, a mí me gusta mucho el metal más tradicional, vamos a decir. Mis hermanos más grandes, yo tengo dos hermanos más de 10 años más grandes que yo, y ellos vienen de hacer thrash, y desde antes del thrash vienen de otro estilo de metal. Después tuvieron una banda de glam, de los de ochentoso, de más grandes. A medida que fueron creciendo, fueron variando los estilos. Y a mí lo que me parece importante de eso es
que el metal ese siempre va a estar, ¿no? Como que lo que creo es que ahora se están abriendo como vacantes para el metal que es representativo de las nuevas generaciones. No, lo único que decía es que yo lo que siento es que la coyuntura o el cambio de paradigma con el metal es que hoy está el metal, el hardcore, el punk, está frente a un desafío que al metalero tradicional lo pone a la defensiva porque es como, y por ahí pareciera que se tiene que vender y autopromocionar y eso es medio careta, pero la realidad es que lo que antes funcionaba para llegarle al público hoy no funciona. Hay gente que te va a ir a ver a los encuentros metaleros, sí. Hay gente que te irá a ver a los festivales metaleros, sí. Pero es un recorrido que lleva mucho más tiempo y obviamente no llega a la gente más joven. La gente está escuchando Paco Moroso y Catriel. Claro, O sea, siendo sincero, ¿no? Como sí, Catriel tiene una banda de metal. sí, Entonces, evidentemente, lo que yo siento que hay que aprender en ese sentido es, che, hay que cambiar la forma de acercarse al público. Porque si vos no hablas el código, los códigos que maneja el público, ¿cómo le llegas a ese público? Y a nosotros realmente nos interesa hablar con ellos, porque pensando un poco en todo lo que hablamos anteriormente en la entrevista, a mí me interesa el mensaje que tenemos para darles audiencia, ujú, ¿no? Para promover tanto reflexionar a nivel individual como empezar a hacer carne los dolores colectivos. Y eso es a claro, partir de que se sienten y escuchen la música y entiendan las letras y escuchen lo que yo tengo para decir sobre las letras y le den bola a si hay algo que les hace sentido con esto que yo tengo para decir y por ahí empiezan a redirigir un poco su enojo, sus dolores y sus frustraciones hacia los lugares que me parece que son, no sé si los correctos, pero los que van a ser más efectivos con su dolor. Em, Así que creo que el desafío está en eso. Yo voy a hacer todo lo que pueda para captar la atención del público joven, porque lo que creo que tenemos es que es algo valioso en el mensaje. Y si eso hace que creemos una nueva generación de líderes y lideresas del metal que entiendan cómo hablarle al público más joven, y sepan el mensaje positivo, entre comillas, que queremos darle, o de reflexión, o de abrir conversaciones incómodas, abordar temáticas que no se estaban abordando en los últimos tiempos, para mí es una victoria, porque es parte también del activismo que hacemos para sostener la escena, o sea, para que el claro. metal siga transformándose y creciendo. Claro. Sí, porque yo por ahí creo que no es que haya cambiado tanto el mensaje del metalero viejo comparado con el No, metalero actual, sino yo creo que hay más una cuestión de formas, que por ahí los viejos no se adaptan a la forma en que los pibes se manejan ahora. Ha cambiado también la forma de escuchar la música. Vos fíjate que hoy, que según un pibe de 15, 16 años le haces escuchar una intro de Maiden y el vago te dice, esto no comienza nunca. No están acostumbrados a ese tipo sí, 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 de longitudes, total. digamos, en las introducciones. Viste que entran todo, que en 5 o 10 segundos ya estás en el coro. ¿A ustedes, en el momento de componer, NASA, les influye ese tipo de cosas? ¿Ustedes piensan Sí. en el público que los va a escuchar? ¿En qué sentido? Si influye como... Por Sí. ejemplo, en ese, decir, no le vamos a hacer una intro de 40 segundos a un tema. Al principio la decisión fue unánime en lo que nosotros escuchábamos. O sea, si vos escuchás incluso los primeros temas del 911 no son largos. Ujú, O sea, desde el primer momento hubo una conversación y una discusión que me parece que por suerte estábamos todos para el mismo lado, de que las canciones más de 3 minutos, 4 minutos como un montón, pero creo que ni llegan a los 4 minutos ninguna de nuestras canciones, era como ni a nosotros ya, por cómo nos fue educando el sonido, la modernidad, ujú, nos interesa escuchar intros tan largas. Obviamente las canciones que ya están en nuestras librerías mentales sí, pero de lo nuevo que estamos consumiendo está un poco homologado en ese formato más corto. Y en ese formato más corto aparte deben suceder una cantidad de fracciones y cosas y que buscamos de forma activa. Construir a partir de lo que aprendimos de cada disco, porque también no es que es todo fanservice, como se le suele decir, no es que todo lo que hacemos es para el fan. Nosotros componemos porque es lo que nos gusta, buscamos un norte compositivo, nos sentamos y pensamos en el mensaje y demás, pero también aprendemos y escuchamos a la gente que nos escucha, que si no sería ser como mal, siento que sería ser un poco arrogante ujú, y poco humilde. ¿Para quién tocas? Para claro, ellos, para ellas. Para el pibe ese que viajó desde Seiza para ir hasta Morón a un recital y que por ahí se tiene que ir hasta las 5 de la mañana para tomarse la costera para volver. Entonces, ese pibe, o La Plata, ¿no? Por decir algo, ese pibe ¿qué le gustó? ¿Qué es lo que más escuchó en Spotify? Y bueno, lo que más escuchó son las canciones. Por ahí yo quise hacer A y al pibe le gustó B. Y ujú, bueno, ahí.
hacemos como una especie de, no sé si la palabra es negociar, pero construimos una parte que tiene que ver con nuestro ADN y después vamos consolidando en función de lo que más le gusta, de lo que ya tenemos, porque no es que nos doblamos en función de algo que no tenemos, Claro. algo que ya tenemos, seguimos como refinando ese proceso de aprender de nuestra audiencia. Si escuchás AC/DC, o sea, bandas viejas, ya estas bandas aprendieron lo que funcionaba para la banda y su público Ujú. y fueron estableciendo sus propios pilares, Claro. ¿no? Sus propios ejes del audio. Ujú. Entonces, siento que eso de pensar que, o sea, el fanservice en todo ese esplendor no sirve, eso creo que siento que es así. Tenés que poder tener tu propio carácter individual y despegarte del fandom, y también a la vez ser humilde y conectar con tu público desde lo que le gusta escuchar. Porque Claro. uno como músico también es fan. Y uno como fan desea que el músico te dé lo que un poco estás escuchando y viendo de ellos. Y hay veces que se vuelve innegable por los comentarios, por lo que te dicen, lo que te piden en vivo. Y bueno, decís, ok, acá hay algo especial con la banda. Claro, incluso ese fenómeno también es relativamente nuevo. Yo no sé si Pink Floyd en el año 76 tenía mucha idea de lo que la gente opinaba de ellos. Hoy es inevitable. No, no, Te guste o no te guste, vos hoy sabés lo que opina, sobre todo tu público, la gente que está en contra tuya. Eh, Eso era algo que antes no sucedía. para nada, no sucedía y pasaba mucho por esta idea de, por eso había menos bandas, Ujú, de la genialidad del artista y todo lo que te bajaba era como sagrado, ¿no? ujú, Y después con los años nos fuimos dando cuenta que había una parte que tenía que ver con el laburo durísimo que tenían los prodigios de esa era, y también con que se drogaban mucho, con que genteaban y tenían tiempo libre para crear. sí, O sea, es una realidad, tenían tiempo libre para crear. Y han tenido, hay muchos retratos locos de cómo hacían discos, se internaban meses en castillos, y hacían claro. cosas Sí, que hoy sí. no tendrías tiempo para cocinar en ese sentido. Entonces creo que un poco los tiempos vertiginosos en los que estamos hacen que trates de, donde pones el ojo, poner la bala, ¿no? O sea, los yankees le dicen la silver bullet, la bala de plata. Claro. Eso es Sí, como, sí. no querés perder tu tiempo ni el tiempo del público, porque eso, por más que querramos cocinar algunas cosas a fuego lento, hay cosas que realmente son que el mismo público te lo está diciendo y, y no escucharlo sería darte un tiro en el pie, vos siguiendo Claro. la analogía del arma, lamentablemente. Em, pero, pero creo que eso tiene que ver con que fue cambiando la era, en cómo el público conecta con el artista y qué es lo que espera el público. Y también que hoy el artista ocupa un rol más activo en la conversación con sus fans. Y Mm. después está la gente que no quiere tener esa conversación y es válido, pero a nosotros nos súper interesa. Claro, sí, sí. Sí, yo creo que tiene estos cambios enormes que se han dado, creo que tienen lados buenos y lados no tan buenos, pero no es todo malo. No, Sí es cierto que por ahí que Deep Purple se pueda internar 5 meses en un castillo, obviamente que tiene unas ventajas artísticas que hoy la inmediatez no te permiten. Pero total. también es cierto que con esta modalidad nueva de sacar, ponerle un single cada mes, cada 2 meses, para mantenerte más o menos siempre en la palestra, también da como una especie de inmediatez al mensaje de la banda. O sea, vos no estás muy lejos de lo que representa el single que salió hace 2 semanas. Eh, Pensándolo en el sentido de que cuando sale un disco tradicional, que para nosotros los fans es nuevo, para la banda ya no es un disco nuevo porque ya Claro. lo recontra repasó durante meses. Hoy creo que esa brecha se achica. Hoy por ahí un tema que sale hoy te representa mucho más a vos que lo que le representaba poner a Deep Purple en su momento un disco nuevo, que llevaron dos Sí, años en producirlo. completamente de acuerdo. De hecho, el disco que acabamos de lanzar, yo lo empecé a escribir con Franco, sobre todo, y con Gonza, en febrero de 2024, y creo que Claro. incluso desde antes. Así que es muy acertado lo que vos decís, de que por ahí yo siento que estoy en el medio de ese cambio generacional, Ujú, en el cual, lo hablaba con el Tano Farelli de Ar de la Sangre y de Parte Planeta, esta cosa de, a nosotros seguimos siendo de, me gusta escuchar el disco en orden y entero, ujú. y a la vez entender la vertiginosidad de la que hablaba recién, bueno, esto de el single que me representa porque el proceso
vamos a decir que son como pequeños hitos, ¿no? En los que claro, vas desarrollándote mes a mes a medida que vas componiendo y que es mucho más un reflejo de esta era más, lo que yo le digo fast food, ¿no? Como más sí, hamburguesa con sí, papa frita, que es como, creo que te ponen el desafío creativo de que tenés que estar muy afilado para conectar con un mensaje poderoso y hacer una canción en poco tiempo, y eso te pone a prueba como artista, no es mm, cualquier cosa, pero nosotros no es que porque lo hacemos rápido nos chupa un huevo, no, 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 claro, no, si hacemos algo así rápido, que no es el caso en lo último que hicimos, es un poco con una gran presión de que lo que hagamos esté a la altura de haber cocinado algo a fuego lento. Usando la analogía de cocinar a fuego lento, cuando cocinás rápido te podés quemar la claro, comida, entonces medio que tenés que estar, si vas a cocinar rápido tenés que prestar muchísima atención a los detalles, tener muy en claro lo que vas a hacer, porque si no vas a hacer un mal gasto de los recursos. Y no te va a representar lo que estás creando. Así que por un lado creo que es bueno, creo que nos hace crecer velozmente a los músicos. Por otro lado es difícil de sostener y para las bandas independientes y chiquitas puede ser muy estresante y mata a muchas bandas. Es una claro, realidad, hay que decirlo también. O sea, envejece mal a muchas bandas, ¿no? Como que sí. las agota rápido. Che, NASA, ahora en abril, ahora en este mes, dentro de muy poco, están en Niceto. ¿Por qué la gente debería ir? Contale a la gente, ¿por qué deberían ir a verlos? Yo creo que lo más fuerte de la banda es el vivo. Cualquier persona que haya visto el 911 en vivo, incluso aunque no comparta el género, flashea con la propuesta que tenemos. Y hoy por hoy sumamos gente al equipo para hacer que visualmente el show no pase solo por nosotros, sino que haya un espectáculo. Creemos que Niceto es un escalón para que la banda empiece a subir de nivel, que creo que tiene que estar a la altura del disco que hicimos. Y sobre todo porque las canciones proponen algo, como decías vos, que para mí las temáticas son las que siempre ha abordado el metal, pero desde un lugar diferente, desde una perspectiva diferente, con unos lentes diferentes. El disco aborda la muerte, el duelo de perder una amistad en términos simbólicos, y no en carne, sino duelar las amistades, transformar el amor, el deseo, la sexualidad, la niñez, cosas que por ahí siento que la vergüenza, Ujú, la mentira. Estoy pensando como en canciones que la depresión, los TCA, la dismorfia corporal. Hay muchas cosas que las letras se toman el tiempo de desarrollar para que te acompañemos a poder poner en palabras lo que por ahí te está pasando del otro lado y no lo habías registrado. Y si no, que por lo menos te haga sentido para empezar a mirar el mundo desde otro lugar. Y sobre todo, como siempre digo, que para mí el 911 combina ese mensaje poderoso que tiene eh, con, con que el show en vivo manifieste todas esas matices que tiene la banda, ¿no? Con los climas, con los sintetizadores, con los breakdowns, siento que pasa por muchas eras la banda, y que tienen que ver con estos tiempos en los que estamos, y sobre todo porque es un lugar seguro nuestros recitales. El público ha sabido ser un gran público, un público muy amoroso, un público que siempre está dispuesto a ayudar, a colaborar, a sumar gente nueva, a acompañar. La otra vez la crew que tenemos se juntó a comer ñoquis, toda la crew. O sea, gente muy sana, o sea, claro, gente que... Entonces yo te invito a que seas parte como de esta gran familia que tiene esta intención de que vos encuentres un lugar de pertenencia. Eso que siempre tuvo el metal, el rock, el hardcore, el punk, que vos llegues a tu iglesia, ¿no? En los recitales. Niceto es esa piedra angular de un momento que para nosotros es la definición de lo que es el 911 en su ADN. Esta idea de la emergencia, esta idea de que la música tiene que atender a ese llamado, de que, de que esa respuesta es colectiva. O sea, que es a partir también de que la gente esté en los recis. O sea, si nosotros tocamos solos, el mensaje no lo claro. escucha nadie. Entonces es fundamental que vengan a bancar, que vengan a ver Genova, que vengan a ver Hacia el Ocaso. Genova es una gran banda, tiene un gran frontman que es Lucas Aguirre. Creemos que estamos construyendo también una gran escena con un montón de bandas del estilo del metal moderno. Creamos un mini sindicato, de hecho. Nosotros decimos el sindicato emo en joda, pero de organización también, ¿no? No superponer los precios, los lanzamientos, bancarnos entre nosotros, ir a los shows de las otras bandas. Y estamos construyendo algo del que queremos que vos seas parte. Así que si estás escuchando o leyendo esto, que puedas venirte a un show para nosotros es fundamental para seguir expandiendo este mensaje que para nosotros es fundamental
para pasarle la antorcha a las generaciones más nuevas. Y sobre todo que vengas a divertirte. Buenísimo, che. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Rubén. Bueno, un abrazo enorme y bueno, que gracias por la entrevista, tanto lo que hiciste conmigo con Denny en su tiempo como ahora por el espacio. Un abrazo grande. Chao, Nos chao. vemos. Chau, chau.